el digital. Seguimos con más, son exactamente las 9:46 y vamos a hablar de un tema muy interesante y pertinente. Una reciente investigación, amigos, reveló que el exceso de dulces en niños durante Halloween puede causar hiperactividad, insomnio y riesgo de intoxicación. Ahora, precisamente el tema a abordar es el siguiente: los peligros en sí del exceso de consumo de dulces en cualquier época del año para nuestros pequeños. De hecho, para eso nos acompaña Gladys Venegas, farmacéutico especialista en toxicología, coordinadora del Servicio de Análisis Toxicológico de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela. Gladys, bienvenida. Hola, buenos días. A ver, el organismo infantil es muy sensible. ¿Cómo afecta la ingesta masiva de azúcar en poco tiempo el cuerpo de un pequeño? La ingesta masiva de azúcar y la ingesta no masiva, sino constante de azúcar todos los días, pues sí representa un riesgo metabólico. Hay una carga que el organismo tiene que solucionar para ver cómo la distribuye y eso termina acumulándose en venas, en arterias, en tejido adiposo. Y a nivel de comportamiento también hay un exceso de azúcar puede significar un exceso de energía, lo que se Euforia traduce infantil, irritabilidad, euforia, cansancio extremo. sí, y cuando el azúcar se agota en el organismo, entonces vamos a ver un individuo cansado, somnoliento, un individuo sin apetito y sin voluntad. Ese es uno de los problemas. Ahora, cuando yo digo en poco tiempo es porque de repente en una fiesta, cuando los niños van a una piñata, por Correcto. ejemplo, en 2, 3 horas comen una cantidad de dulces enorme y Horrorosa. esos picos me imagino que tienen un efecto bioquímico en lo orgánico y también luego sus efectos posteriores en lo que son sus emociones, como lo dijimos hace un ratito atrás. Pero adicionalmente a eso hay componentes adicionales a los dulces como la cafeína, el chocolate oscuro, que potencian inclusive hacen más dañinos todavía el efecto de esos dulces en el infante. Es correcto. El componente graso en las golosinas, en las chucherías, representa una dosis sostenida de azúcar en el individuo que puede ingresar al organismo de manera violenta y generar esa euforia y ese exceso de energía y después las consecuencias metabólicas del tener que metabolizar toda esa azúcar. Es correcto. El problema de las nueces, del maní, del chocolate, de los aditivos, los edulcorantes, pues, puede significar un retardo en la absorción y, por supuesto, después en la eliminación de las azúcares. Hay otros riesgos asociados a las golosinas, a las chucherías, en estas fiestas, en donde se supone que están los niños con mucha accesibilidad a muchos productos, pero esos productos, pues, terminan siendo, problemáticos, pues, Claro, el pero hay inclusive dulces en los cuales se ha detectado THC, metales pesados, plomo, colorantes no aprobados. Y yo creo que aquí los papás deberían saber muy bien leer las etiquetas de esos dulces que consumen sus pequeños. Sí, estamos en un mundo globalizado y tenemos muchas familias que vienen del extranjero con productos que, pues, en otros países están aprobados para el consumo, pero en nuestro país no. Y las gomitas con tetrahidrocannabinol son una de las muestras más claras del riesgo en el que estamos. Esos productos, esas sustancias, ¿qué síntomas pueden generar a largo plazo consumidos en exceso o sostenidamente en el tiempo? En el caso del tetrahidrocannabinol, probablemente no exista una adicción bioquímica, pero sí existe un comportamiento errático, es probable que tenga una alta percepción de todo lo que es sensorio, oído, la visualización de colores, todas estas manifestaciones que son típicos del tetrahidrocannabinol, siendo un problema si eso no se conduce correctamente. Tengo entendido que cuando son consumidas en exceso estas sustancias pueden generar convulsiones, somnolencia extrema, alteraciones de comportamiento. Sobre todo las alteraciones del comportamiento, Mm. no comprender por qué lo que se me presenta delante de mis ojos tiene tanto brillo, tiene tanto color, tiene tanto sonido, y no comprenderlo es una forma también de alteración. Ahora, ¿cuáles son los signos más importantes de alerta que los padres deben tener presentes para tomar acciones y qué deberían hacer ante esos signos?
¿Qué hacer? Lo acabas de decir. Tiene que estar enterado de cuáles son las chucherías, cuáles son las golosinas que se les están ofreciendo a los niños en las fiestas. No es fácil porque están muy costosas y probablemente recurren a aquellas que no tienen registro sanitario. Pero una de las cosas que debe tener para ser comercializado es un registro sanitario, en donde se garantice que no están presentes las sustancias que en Venezuela están controladas, metales, drogas, Ahora azúcares. pregunto lo siguiente, si en Estados Unidos este tipo de chucherías se compran y entran a Venezuela, y quizás no cumplen los registros o no han sido examinados y evaluados, con el debido proceso, a ver, ¿qué hacer? ¿Cómo saber y cómo identificar? Yo no estoy muy segura si allá están aprobados o no, de que tengan realmente todos los componentes bien registrados en la etiqueta, ¿no? Es correcto, no todos tienen todos los componentes registrados en la etiqueta, pero ante la alerta que significaría un comportamiento diferente al habitual del niño, Ujú. aún en un exceso de azúcar, aún en un exceso de alegría por una fiesta, es necesario tomar ese producto y llevarlo al Instituto Nacional de Higiene para que se le haga una evaluación sobre la posibilidad de que estén presentes esos componentes. Bueno, Preocupan los metales. sí, Realmente claro. hubo casos donde unas chupetas de tamarindo tenían metal, plomo en el envoltorio y eso llegó a Contaminó la la chupeta, chupeta, claro. sí, y hubo muchos casos de problemas Aquí en con eso. Venezuela, En Perú. en Perú. En Perú, con tetrahidrocannabinol hubo problemas en los Estados Unidos, justamente porque son de libre venta para muchos fines, inclusive terapéuticos, pero aquí no tenemos ese producto. Hubo problemas con, ya no es un problema de chuchería, sino un problema de la presencia en el mundo de una modificación estética del fentanilo, que lo convirtieron en el fentanilo arcoíris, y el fentanilo arcoíris pues parece una chuchería y no lo es. Ya para finalizar, porque nos queda un minuto, doctora, ¿cómo se relaciona este hábito, es decir, el exceso de consumo de azúcar a través de chucherías y alimentos procesados en el aumento de la obesidad infantil, de la resistencia a la insulina en los pequeños y además cómo los pone en riesgo de diabetes tipo 2? Directamente relacionado, es más potenciado, porque no solamente es el consumo, sino el hábito de la alegría, de la euforia, de la energía que da el componente azucarado. Entonces, si en algún momento no puede recurrir a la golosina, a la chuchería, va a recurrir a otro tipo de azúcar y de esa manera los hábitos se constituyen en un problema Se hace orgánico. adicto porque Se definitivamente hace ya se ha adicto. demostrado la relación de adicción con las comidas Hay personas que perdón, con las comidas crujientes, sí, muy saladas y sí. muy dulces. Y muy grasosas. Mm. Dicen que todo lo que es grasoso es sabroso y esa es una de las razones de la evolución. Es cierto, pero nuestra conciencia actual nos hace reflexionar, bueno, muy sabroso, nos hizo evolucionar, pero hay que detenerla un poquito también. Claro que sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias a nuestra invitada Gladys Venegas, farmacéutico, especialista en toxicología, coordinadora del Servicio de Análisis Toxicológico de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela. Hablamos sobre los peligros en sí del consumo excesivo de dulces en nuestros pequeños. Tenemos que despedir nuestra conexión nacional, por supuesto.